Hola a todos. Hoy en nuestro programa Historias de Éxito tenemos un invitado muy especial, el señor Agustín Camacho Hernández, a partir de ahora Tino, un empresario con mucho talante, con una historia muy interesante que oír y que nos va a contar todos sus avatares desde el minuto cero hasta el día de hoy. Es un empresario de éxito, concretamente en la hostelería, y yo quiero que nos cuente en directo cómo han sido sus comienzos y también que nos cuente todas sus anécdotas, sus puntos arriba, un puntos abajo, a través de toda su historia profesional. Tino, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. Muchas gracias, Grachi, por invitarme a tu programa. Y quiero que me cuentes de primera mano cómo fueron tus comienzos. Fueron duros. ¿Año? ¿En qué año fue? Estoy hablando, yo tengo 52 años, tenía 19 años cuando empecé mi primera experiencia laboral en el restaurante Don Quijote. Hostelería. En la hostelería. ¿Y cómo fue eso? ¿De camarero empezaste? Empecé de camarero, trabajé también de ayudante de cocina y ahí fue donde encontré mi pasión por la cocina. ¿Y fuiste especializándote? Algo aprendí y luego, por cuestiones de la vida, decidí marcharme a Tenerife y cambiar de vida, reinventarme y me dediqué a la construcción. Claro, es que cuando estuvimos hablando fuera de cámara me contaste que habías pasado, bueno, desde la hostelería a la construcción, sí, y que hiciste tu buen camino a cargo inclusive de muchas personas que estaban en las obras a cargo tuyo, pero siendo muy joven, ¿no? Sí, yo empecé como peón, cuando fui a Tenerife, empecé como peón en una obra y pues de repente me vi encargado de 70 personas y ya luego lo siguiente fue terminar como encargado general a cargo de 300 personas a mi cargo. Llevaba más de 10 obras y era el momento auge de la construcción, en el 2000, por ahí andábamos, cuando se vendían casas como pipa y claro, a unos precios que hoy en día no podemos encontrar. Y entonces pues vino el boom el final del boom de la construcción y me tuve que reinventar. Entonces aproveché y el nicho que tenía de este restaurante, mi experiencia en el restaurante, que había cerrado. El restaurante era de un antiguo señor belga, Joan François Freyking. Él fue el fundador, el que ¿Cómo se llamaba el restaurante? El restaurante Don Quijote. Don Quijote. Estaba en Secretario Artiles, donde comenzó en 1984 su primera andadura con las carnes a la piedra. El restaurante funcionó muy bien durante mucho tiempo, pero cuestiones de enfermedad de él, tuvo que dejar el restaurante y cerrarlo. Y yo luego, cuando ya cayó el tema de la construcción, pues me tuve que reinventar y hablé con él, que todavía estaba en vida, y le dije que me gustaría ver un restaurante y continuar con su legado. Él muy orgulloso, pues tuve su beneplácito y me dediqué. ¿Te animaste? Me animé y me tiré a la piscina. Claro, o sea que volviste Volví a mis inicios. A tus inicios. Porque era lo que conocía. Y volviste a la isla. Sí, y porque también había un nicho. Hoy en día la gente abre negocios y tienes que ser consciente que abrir un negocio tienes que tener como mínimo un nicho donde sepas que vas a funcionar. Y no abrir un negocio por abrirlo, no se lo aconsejo a nadie. ¿Y cuál crees que es el éxito de que tú perdures en el tiempo? Porque ya estamos hablando de una trayectoria larga. Sí. ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuál crees que es tu fórmula? La pasión, ante todo, y la capacidad de trabajo. Hoy en día tener un negocio es muy sacrificado. Y en la hostelería más, En la hostelería más. Claro. No solo es vender comida, hay mucho más detrás. Y una pregunta personal, ¿cuánta gente tienes a tu cargo? Ahora mismo tengo 5, llegué a tener 9 empleados. 9 empleados. Antes del COVID, sí. Claro. ¿Y el COVID cómo fue, Tino, en esa época? ¿Cómo fue? Porque la hostelería sabemos que fue muy duro. ¿Tu experiencia cómo fue? Mi experiencia fue un desastre porque en principio anunciaron líneas ICO para ayudar, me obligaron a cerrar un restaurante con 9 empleados, con unos sueldos, más de 20.000 euros de sueldo, seguridad social y etcétera.
y lo primero que hice fue pues hacerle caso al presidente del gobierno, que no nos preocupáramos, que había línea ICO y que no teníamos por qué preocuparnos. Así lo hice. En el minuto 1 presenté la línea ICO, ya la habían gastado en la hostelería las grandes empresas y yo tuve que esperar a la siguiente remesa, y de la cual cuando me llegó la contestación del banco, facturando casi 500.000 euros los años anteriores, pido 40, muy discreto, y de eso me conceden 10.000 euros. Y de esos 10.000 euros me dicen que por escrito, porque lo pusieron por escrito, que 8.500 era para cubrir un crédito que tenía yo contraído con ellos. Quiere decir que se rescataron a ellos y no me rescataron a mí. Tanto lo pusieron por escrito, sumaron todo muy clarito, donde me dicen que me conceden los 10.000, 8 para cubrir el sueldo y 1.500, 1.700 para rescatarme. Todo esto con el 80% del aval del Estado. Claro. Entonces, pues no me quedó otro remedio que denunciarlo. Claro. ¿Y cómo está eso ahora? Yo lo que hice primero hacer una reclamación interna, que es lo primero que hay que hacer, y luego le hice una reclamación ante el Banco de España, que el Banco de España lo que hizo fue lavarse las manos y mandarme al instituto, que denunciara al Instituto de Crédito. Claro. Entonces, pero ya conociendo los tiempos y ya no hacía falta, ya lo llamé a un abogado y interpuse la demanda. Y cuéntame, Tino, ¿cómo fueron tus comienzos con respecto a poner en marcha un restaurante? La carta, elegir el chef, ¿cómo fue? ¿Qué idea tenías tú para ofrecer al público? Algo distinto. ¿Cuál era tu fórmula? Hombre, yo lo tenía fácil, tenía un nicho ya donde empezar, había una historia. Mi especialidad es la carne a la piedra, que se la hace el cliente en su propia mesa, un solomillo o cualquier tipo de carne. Y además, pues, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es tu sello de identidad? Para que diga la gente, ¿por qué voy a ir al Quijote? Hombre, para comer la mejor carne a la piedra. Muy bien vendido. Precio. Hablemos de una media, no me vas a contar el precio de la carta, Entre pero... 25 y 30 euros. 25 o 30 euros. Con vino. Incluido. Maravilloso. ¿Y tienes menú? Sí, claro. También tienes menú. Sí, en realidad el menú es la especialidad de la carne a la piedra, viene con sus papas, sus ensaladas. Normalmente la gente suele pedir a la carta, no tengo un menú diario. No tienes menú, no tengo menú diario. Y en el caso que haya celebración, ¿se puede pedir una reserva? Evidentemente. ¿Qué aforo tienes? Tengo un aforo de 50 personas. Ajá. Y tengo reservado para eventos. ¿Y tus horarios? El horario es de 1 a mediodía, abro todos los días. Los 365 días del año, 31, 24 y día 1, abro de 1 a 4 y de 8 a 12. Ajá. Entre semana a las 11. ¿Cierto? Claro. Los fines de semana hasta las 12. Y me has comentado que tienes terraza, pequeñita, pero tienes terraza. Tengo una terraza pequeña, sí. Sí. Y la gente sale a fumar, me imagino, utilizará mucho la... No, la gente se ha adaptado, ya con el tema del tabaco la gente se ha adaptado, e incluso el 95% de mis clientes me reservan dentro. Lo especifican a veces en la reserva que quieren la mesa dentro. Claro. Porque está mucho más cómodo, el local lo he hecho yo, como te comenté antes me dedicaba a la construcción y entonces el local lo hice yo e intenté pues crear espacio más que otra cosa. Claro que sí. El cliente se sienta cómodo y es lo que está funcionando. Claro, y por ejemplo, ¿tú tienes alguna fórmula que tú no digo consejo, porque nosotros no podemos aconsejar, creo yo, pero sí sugerir a un emprendedor o emprendedora que diga, bueno, yo quiero, no digo la carne a la piedra específicamente, pero que diga, voy a poner un local de hostelería. ¿Cuál sería tu observación? ¿Qué le dirías? Yo primero que sea consciente que va a emprender un negocio del cual... muy sacrificado. Es muy sacrificado. Bueno, yo creo que es una apuesta por algo muy duro y que tienes que dedicarle mucho tiempo, por lo que yo puedo entender, ¿no? No es solo tiempo, tienes que aprender un poco de todo. Claro. En realidad yo abrí en un local pequeño, en Diderot, lo que era la antigua tasca de Diderot. Es un local muy pequeño y caluroso. Empecé yo en cocina.
ya tenía mis primeros pinitos y con una carta muy corta, porque la especialidad era la carne a la piedra y ya los clientes se la hacían, no tenían ninguna complicación. Ajá. Luego fui agregando a la carta cositas que fueron llegando y hasta hoy en día la carta que tengo, que es una carta variada pero corta. Me gusta que el producto rote. Claro, claro. ¿Y la carne es nacional? ¿Traes carne importada? Uruguaya refrigerada. Hoy en día es uruguaya refrigerada, una carne muy tierna, muy jugosa. Se asa en la carne, en la piedra en su propio gusto. Y eso que dicen que un empresario en la hostelería tiene que tocar todos los palos, es decir, porque en un momento dado puedes tener un camarero que se te ponga malo o un cocinero o un chef y si no sabes del tema estás vendido, ¿no? Eso es lo primero que tienes que hacer, porque hay gente a veces que cree que abrir un restaurante es abrir las puertas y ya está. No, abrir un restaurante es echarle horas y tener ganas y estar dispuesto a darlo todo. Si no, no funciona. Sobre todo el ingrediente que nunca debería de faltar es la pasión. Claro, claro. Cuando pierdes la pasión yo creo que eso ya se transmite, ¿no? Evidentemente. Y a mí me gustaría también que me hablaras de Ares. ¿Qué es Ares? Cuéntame, una asociación nueva que se ha creado. Nos hemos puesto debido en principio a las restricciones de terraza que el ayuntamiento está imponiendo en Las Palmas. ¿A qué te refieres? Cuéntanos un poco más profundamente. El ayuntamiento quiere cerrar las terrazas a las 10 de la noche. En un sitio que tenemos el clima que tenemos. En una zona específica de Las Palmas. De hecho, está haciendo experimentos. También la calle Cano está haciendo otro experimento y nosotros somos las cobayas. Los afectados, las cobayas de esos experimentos. O sea, experimentos que vienen así porque sí, un técnico... experimentos también yo entiendo que prevalece el descanso a los vecinos. Pero, Tino, una pregunta un poco incisiva. ¿Por qué aquí se le da tanta prioridad, digo yo, al descanso de los vecinos y en Península no? Cuando nosotros tenemos un clima que nos podemos permitir estar en la terraza los 365 días del año. ¿Cuál es por qué? Yo creo que tenemos el mismo código técnico de edificación, pero yo creo que en Península la edificación está mucho mejor construida. Hay elementos paliativos para el sonido, como ventanas de doble acristalamiento, y también yo creo que la filosofía, todo depende del ayuntamiento que esté, porque en este caso es quien lo regula y cada ayuntamiento pone sus normas. Aquí tenemos las que tenemos y tenemos que lidiar con ellas. En la península no te puedo decir... No, yo decía comparativamente porque yo me imagino que tú habrás ido en algún momento y te das cuenta que hay una algarabía en la calle, la gente disfrutando de la noche, de la copa, con ciertas medidas, y aquí cada vez más restringido, que te das cuenta que sales una noche, un viernes, un sábado, y a las 11 de la noche ya no tienes dónde cenar, ya no tienes dónde tomarte una copa porque están levantando las terrazas, como muy restringido, ¿no? Es mi opinión. Sí, esto viene debido a que ya hay 2 sentencias contra el ayuntamiento por no actuar sobre los ruidos y ya han multado al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento, después de varios años sin hacer nada, pues a lo pronto decidió cerrar sin ningún protocolo ciertas calles que ellos consideraban los vecinos que más se quejaban, y han ido pues a por esos empresarios, pero sin un organigrama ni nada que diga, ningún técnico que justifique el hecho, como el local que está al lado mío. Yo tengo la restricción, el local que está al lado mío la tiene, pero solo en una calle. En la otra calle, que hace esquina, puede tenerlo abierto hasta las 12, ¿sabes? Que no tiene ni pie ni cabeza. Claro. Y entonces, se ha hecho debido, pues... Improvisación porque no se hizo cuando se tuvo que hacer. Y entonces, Ares, ¿qué propósito tiene esta asociación? Es una asociación de restauradores, restauración. No tenemos nada, intentamos, con todo respeto, salirnos de la asociación de hostelería. En la asociación de hostelería sí es verdad que tenemos una pequeña representación de restaurantes, pero la mayor parte son hoteles, son discotecas y lo metemos todo en un papel.
Nosotros entendemos que tenemos nuestra idiosincrasia y que no podemos mezclarnos con discotecas por el tema de los ruidos. Ahora mismo se habla de ruido, pero hay que ver qué tipo de ruido. Claro. Hay que ver qué tipo de ruido. Y también por la experiencia basada cuando el COVID, las primeras ayudas fueron todas para los hoteles. Yo personalmente tuve que esperar a la segunda remesa que el gobierno para poder solicitar la ayuda. Entonces, y en este caso, por ejemplo, que algún empresario que nos esté viendo y diga, yo me quiero asociar, ¿hay algún teléfono, lo puedes decir para que puedan comunicarse o a una página web? Sí, estamos en Instagram, estamos en Ares Gran Canaria. Ahí está, Ares Gran Canaria. Empezamos como Ares Las Palmas, pero visto que se ha agregado y ha sido todo un éxito, ahora somos Ares Gran Canaria. Claro. Tenemos asociados de otros municipios. ¿Y cuántos asociados hay actualmente? Ahora mismo hay restaurantes muy importantes de Las Palmas, hay más de 60 y se ha creado en menos de un mes. Hemos estado en varios medios, en como 10 medios, tanto de radio como de televisión, e incluso se han puesto en contacto con nosotros, tanto el PP como Coalición Canaria, no nosotros a ellos, y también comisiones obreras ¿Y para ti qué sería el primer logro que buscaría Ares con respecto a todas estas restricciones, estas decisiones poco arbitrarias? En realidad no solo ha sido por las restricciones, en realidad sirve también, esto engloba echarnos una mano entre nosotros, unirnos los empresarios, regularnos a nosotros mismos. El empresario que no respeta el sueño de los vecinos o que no respeta el horario sale de nuestra asociación, lo tenemos en los estatutos. Para la hora de compras, de defender cualquier interés de cualquier empresario, ya no solo de Las Palmas, sino de Gran Canaria, pues poder atender y echarle una mano y que no se sienta solo, porque hasta ahora lo que es la Asociación de Hostelería, tenemos una pequeña representación, nosotros estamos a su lado. No o sea que tiene un gabinete jurídico, me imagino, en el caso que tengan que hacer consultas. Ahora mismo, ya dentro de un mes nos dará el CIF, donde ya se constituye la asociación y ya empezamos a... ¿Tendrán que pagar una cuota? Tenemos una cuota simbólica de 25 euros, porque habrá que pagar quien nos lleve las redes sociales, quien lleve un papel al ayuntamiento, la prensa, quien atienda. Hay mucho trabajo detrás Más que estamos hablando de toda Gran Canaria, claro. Claro, estamos hablando de toda Gran Canaria. Claro que sí. Y una pregunta te voy a hacer. ¿Qué opinión tienes acerca de lo del carnaval? Que hoy se estuvo hablando en la radio sobre el carnaval, que si finalmente se va a festejar otra vez en Santa Catalina con la Metro Guagua por medio. No sé si te has enterado, ¿no? Que se va la obra de la Metro Guagua se va a parar otra vez, se va a extender un año más, porque debido a que se va a festejar otra vez los mogollones, no, sino los actos del carnaval nuevamente, y está en tu zona, en Santa Catalina. Pasa lo mismo con las terrazas, no hay organización. Es improvisar y ponen un mogollón en un lado, otro mogollón en otro lado. Hay una especie de desorganización, esta vez la pusieron en el Parque Santa Catalina, pero el año pasado fue en la Junta de Obras, donde cuando las cámaras hacían un barrido se veía la Junta de Obras y los contenedores a nivel internacional. Yo creo que es un carnaval potente, sobre todo incluso la gala de la Drag Queen, y no podemos permitirnos tener ese cuando entorno. Tenemos un parque marítimo, ese Parque Santa Catalina abierto al mar, precioso, y donde podemos demostrar nuestras virtudes. Pues que sepas que los actos principales del Carnaval 2026 va a ser en Santa Catalina. Sí, eso espero. Sí, lo han dicho, lo han confirmado hoy. Vale. Y una pregunta, Tino, vamos a pensar que a través de la asociación Ares llega mucha más gente a plantear sus iniciativas a nivel de asociación,
¿habría alguna posibilidad que ustedes pidieran una cita con el ayuntamiento, con los técnicos? No, ya nos hemos reunido con políticos. Quien no se ha reunido con nosotros ha sido la alcaldesa. De hecho, yo el otro día hice una entrevista y me hicieron una entrevista y precisamente hice hincapié que lo que tenemos que hacer es una mesa de negociación donde se siente ARES, la Asociación de Empresarios, el presidente de la Asociación de Vecinos y en este caso la alcaldesa. No nos sirve un concejal, queremos sentarnos a la alcaldesa para llegar a un consenso. Hay que tener en cuenta que ahora mismo nosotros tenemos el sartén por el mango, tenemos a favor el Tribunal TCJ de Canarias, claro, pero todavía existe una instancia superior, que es el Tribunal Supremo, no lo tenemos todo ganado. Entonces yo creo que es el momento de negociar. Y nosotros no estamos contra los vecinos, todo lo contrario, vamos a intentar buscar un consenso y buscar medidas para paliar lo que está sucediendo. Claro. Los vecinos son nuestros clientes. A mí también me pasa, muchos vecinos, incluso de mi propio edificio, son clientes míos. Claro que sí. Entonces hay que cuidar, yo entiendo que hay... Articular alguna forma. Hay algún empresario que se pasa de la mano pero y no se puede regula, generalizar. Pero aquí esa asociación ARES se ha creado y en el ADN tiene el consenso con los vecinos y con los ayuntamientos y con quien tengamos que hablar. Y te vuelvo a preguntar si hay algún teléfono de contacto con ARES, porque te dije lo de la página, pero el teléfono no quedó claro. Sí, el teléfono ahora mismo no lo tengo en mente, lo tengo en mi agenda. Pues entonces tengo una agenda que muy se larga, comuniquen a través de Instagram, ¿no? Nos encuentran a través de Instagram y también tenemos una página web, ARES, lo que ahora mismo no quiero dar equivocaciones porque es algo que se ha creado en cuestión de un mes. Ayer tuvimos una reunión en el pueblo canario de todos los empresarios y la verdad que hay bastante empresarios y bastante potentes, e incluso la prensa ya es oficial, ya vamos a sacar los nombres de los restaurantes porque la prensa quiere saber qué restaurantes hay detrás de eso y hay restaurantes que muy, muy importantes y con mucha trayectoria en Las Palmas que te podría sorprender. Pues Tino, eres realmente un guerrero, un trabajador nato, por lo que a mí me transmite, sí. Y quiero darte las gracias por haber venido a mi programa y te doy unos segunditos por si te quieres despedir y comentar algo más. A mí me gustaría dar un consejo a los emprendedores que quieren comenzar un proyecto. Lo primero de todo es decirle que van a vivir una aventura donde va a ser apasionada a la par que exigente. Que abrir un restaurante no es solo abrir las puertas, hay un trabajo arduo detrás, que no es solo atender al cliente, hay que llevar redes sociales, hay que atender al personal, contabilidad y también, muy importante, cosa que no se suele hacer, es un plan de viabilidad. Lo que no podemos hacer es abrir un negocio por tenerlo, tenemos que tener claro hacer un plan de viabilidad real, donde veamos los costes, los beneficios y el margen, y sobre todo tener un colchón para poder funcionar, porque de ilusión no se paga la factura. Exactamente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues ya saben, aquí tenemos a una historia de éxito. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos.